Voy a invitar a María Carolina Gelo de McKinsey Company. Vamos a hablar en esta charla del impacto de la tecnología en las organizaciones. Finalizada esta conferencia, que será de unos 30 minutos aproximadamente, iniciamos el panel sobre tecnología disruptiva, el futuro de la fuerza laboral. Estarán con nosotros invitados que ya tenemos listos para la segunda y última parte de esta tarde. Yo invito a continuación entonces a María Carolina para iniciar nuestra charla y reiteramos la invitación para las personas para que tomen asiento y podamos comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Es difícil hablar siempre arrancando el último bloque, así que espero que no estén muy cansados y por lo menos disfruten la charla. Yo les voy a hablar sobre las principales implicaciones que tienen los avances tecnológicos sobre el trabajo y sobre los trabajadores. Digamos que para empezar, yo creo que todos somos conscientes del gran impacto que tiene la nueva tecnología sobre nosotros. Digamos, es algo que no es un misterio para nadie y adicionalmente llevan hablando de esto por casi 2 días, pero para empezar quería compartir con ustedes un video como para ambientar un poco la discusión. Bueno, la verdad que yo cada vez que lo veo como que vuelvo y reflexiono y caigo en cuenta de verdad el impacto que esto está generando sobre nosotros todos los días. Uno a veces como que lo ve un poco ajeno, pero cada vez es más real en Colombia. Si uno lo piensa, por ejemplo, vemos casi que hoy en día en Colombia tenemos 21 millones de celulares que tienen acceso a Internet, es que no alcanzo a leer. 33 de los usuarios de Internet compran por esta vía. Entonces, cada vez es mayor la conectividad que tenemos y eso definitivamente incide en la manera en cómo estamos trabajando. Digamos, algunos datos adicionales que empiezan también a moldear un poco la manera en que las organizaciones están operando. Si ustedes lo piensan, en el 2020 casi 1/3 de la información va a estar almacenada en la nube. Por otra parte, algo que también es bien impactante, al 2030 en términos de inteligencia artificial, casi que la informática va a estar al nivel del cerebro humano.
En términos de robótica, casi que el 50% de los procesos actuales se van a poder automatizar. Entonces, definitivamente, pues esto tiene un impacto en la manera en la que hacemos las cosas. Ahora, no todo es malo y definitivamente la automatización pues va a traer cambios importantes en productividad. Si uno lo mira con los estimados que hay, casi que el aumento en la tasa de crecimiento de la productividad va a ser similar a lo que han sido grandes tecnologías disruptivas en el pasado. En el periodo entre 2015 y 2030, la tasa de crecimiento en la productividad, en una tasa anual de crecimiento compuesta, va a ser similar casi a lo que fue la máquina de vapor en su momento. O si ya lo proyectamos a 2060 más o menos, vamos a estar en una tasa de crecimiento anual compuesta de 0.8%, bastante pues, similar o por encima de lo que ha sido el crecimiento generado en productividad por las tecnologías de información y comunicación. Entonces, digamos que no todo es para asustarse, hay muchas cosas que se pueden capitalizar de la tecnología, pero sí es cierto que el mundo laboral se va a ver afectado. Digamos, pocos trabajos se van a poder automatizar en un 100%, pero de alguna manera van a verse impactados. Lo que les decía, el 50% de las tareas actuales se van a poder automatizar. Y si, digamos, suena un número menor, pero cuando uno lo piensa en la cantidad de trabajos que hay disponibles, el 8% de los puestos de trabajo pueden llegar a tener una automatización mayor al 90%. Ahora, esto, digamos que aplica para distintos tipos de trabajo en mayor o menor escala. Si ustedes ven esta gráfica, que no sé si es un poco confusa, pero básicamente muestra la participación acumulada de la automatización en un conjunto grande de ocupaciones. Digamos que llegar al 100% de automatización, que es el número que ustedes ven aquí arriba, es casi que menor al 5%. Por eso les decía, no todos los trabajos van a poder ser automatizados a un 100%. Sin embargo, casi que el 60% de las ocupaciones van a tener un nivel cercano de automatización del 30%. Y eso incluye todo tipo de roles, inclusive posiciones de alta gerencia y alto liderazgo. O sea, que ustedes mismos van a estar enfrentándose a ese reto. Entonces, algo para tener en cuenta. Sí, porque es que no alcanzo a… ¿Ya? Ok. Adicionalmente, esto también puede verse para los diferentes sectores de la economía, algunos con mayor grado de automatización que otros, pero si ustedes ven, las tasas de automatización potencial están en un rango entre 60 y 30%. Por ejemplo, digamos, el tema de alojamiento y restaurantes o el tema de retail están con tasas cercanas al 50% de potencial de automatización. Digamos que ahí nos podemos mover en la escala, pero esto al final, si ustedes lo ven como tendencia, viene principalmente dado por todo el impacto que puede haber en la recolección de datos, en el procesamiento de datos y en la predictibilidad. Ahora, Colombia no es ajeno a esto y se espera que al 2030 haya cerca de 3 millones de empleos que podrían ser desplazados por la tecnología. Eso equivale más o menos al 11% de la fuerza laboral. Entonces, digamos, el panorama es asustador cuando uno lo piensa simplemente por los trabajos que van a ser desplazados por la tecnología. Al 2030, digamos, con un estimado que hicimos, el efecto del desplazamiento por automatización a nivel global va a ser cerca del 15%. Eso equivale más o menos a 400 millones de empleos en el mundo.
Ahora, el efecto, digamos que de alguna manera es contrarrestado por el crecimiento que también va a tener la fuerza laboral, dado por la mayor productividad que en el fondo demanda mucho más bienes y servicios. Y al mismo tiempo, pues todos los nuevos desarrollos tecnológicos. Entonces, lo que termina viendo uno es una migración del trabajo. Entonces, con un efecto un poco mayor al que uno se espera. Lo que pasa es que, por un lado, se habla mucho de que va a haber una presión sobre los salarios, pero lo que sí es cierto es que estos nuevos trabajos van a empezar a demandar nuevas habilidades y una nueva forma de hacer las cosas. En el caso particular de Colombia, digamos, cuando uno mira un poco su madurez en el tema digital y en los distintos habilitadores, particularmente en el tema de talento, estamos un poco rezagados frente a países como México, Brasil, la Gran Bretaña. Entonces, ante el escenario del número de trabajos que vamos a tener desplazados y entendiendo esta nueva realidad, yo creo que como Colombia tenemos que hacer un esfuerzo bien importante para poder cerrar esa brecha de capacidades en el talento. Ahora, cuando uno piensa en cerrar las brechas, pues hay que entender específicamente de qué es lo que estamos hablando. Si ustedes lo piensan, digamos, cualquier ocupación puede llegar a requerir distintos tipos de habilidades. Yendo desde lo más básico, está lo que llamamos las habilidades cognitivas básicas, que están asociadas con el lenguaje, la aritmética, ¿no? Todo el procesamiento y entradas de datos, cosas simples, digamos, que permiten a una persona operar en el día a día. Luego están las capacidades o las habilidades cognitivas avanzadas, en donde ya empieza a requerir un poco más de pensamiento crítico, de un lenguaje avanzado, capacidad de resolver problemas con mayor dificultad, habilidades cuantitativas, habilidades estadísticas. Luego está todo el conjunto de habilidades emocionales o socioemocionales, que en el fondo están relacionadas con la capacidad de comunicación, la capacidad de negociación, la capacidad de aprender continuamente todo el tema interpersonal. Y finalmente están todas las habilidades tecnológicas. Digamos, esto viene de un estudio que hicimos particularmente para un cliente, pero si ustedes ven la distribución, más o menos hay una concentración 80-20, ¿no? En donde el 80% está concentrado en habilidades duras, por decirlo de alguna manera, y las habilidades blandas están cerca del 23%. Ahora, con todo este fenómeno de automatización, de inteligencia artificial, digamos, de todas las nuevas tecnologías, el cambio en la demanda de habilidades es cada vez más fuerte sobre las habilidades socioemocionales y sobre las habilidades tecnológicas. Anteriormente, si ustedes miraban una distribución de horas de trabajo por cada uno de los tipos de habilidades, las habilidades socioemocionales y las habilidades tecnológicas era lo que menos se demandaba de los trabajadores. Si uno lo mira ya, digamos, proyectando la variación o, digamos, cómo sería la distribución de horas dados los nuevos trabajos frente a la nueva realidad, lo que más tiene crecimiento es justamente en las habilidades socioemocionales y tecnológicas. Entonces, eso necesariamente implica que debe haber un cambio en la manera en cómo estamos abordando todos los procesos de capacitación de nuestra fuerza laboral y asimismo en cómo se viene entrenando la gente hoy en día en las instituciones educativas para estar preparados para salir al trabajo. Digamos que además de las habilidades blandas y las habilidades duras, surge el concepto de las metahabilidades. No sé si han oído hablar de eso, pero en el fondo es todo lo relacionado con la capacidad que tienen los individuos de adaptarse al cambio, de ser flexibles, de poder, digamos, operar en este mundo cambiante que, como veíamos al comienzo, cada vez implica una mayor velocidad en la que nos tenemos que adaptar. Entonces, al final, si yo logro tener
equipos o personas con un conjunto de metahabilidades muy fuertes, es cierto que no van a contar con todas las habilidades duras o las habilidades blandas que se requieran, pero al final van a tener la capacidad de absorber muy rápidamente, de aprender y de poder hacer lo que la nueva economía o el nuevo trabajo les demanda. Ahora, el reentrenamiento se va a volver entonces fundamental, el reentrenamiento de las personas, porque si ustedes lo piensan, digamos que frente a eso quedan dos alternativas, ¿no? O contrato de afuera y sencillamente me toca reemplazar la fuerza laboral por completo, o me enfoco en desarrollar a la gente y hacerla crecer de cara a los nuevos retos que se están presentando. Un poco la noticia es que aún así quisieran, digamos que no optar por el camino del reentrenamiento y de tener que como empresa enfocarse en desarrollarle las habilidades a las personas, la oferta en el mercado no va a ser capaz de suplir la demanda de habilidades que se van a requerir. Y vamos a entrar en lo que es una guerra de talento. Entonces, lo que se estima es que en los próximos 5 años la demanda de talento para ofrecer estas capacidades digitales va a ser muy superior a la oferta que vamos a encontrar. Por compartir algunos ejemplos con ustedes, para habilidades ágiles, la demanda va a superar la oferta casi que en 4 veces. Para temas de Big Data, todo lo que está asociado con Analytics, la demanda será casi que un 50-60% superior a lo que se va a encontrar disponible en el mercado. Entonces, digamos que la brecha está, la demanda no va a existir. Digamos que, y el otro lado de la moneda es que las empresas parecen no estar preparadas para poder cerrar esa brecha. Digamos, hicimos una encuesta a nivel global con altos ejecutivos y cerca del 90% nos dicen que no sienten que sus empresas tengan la capacidad de enfocarse en desarrollar las habilidades que se requieren en su fuerza laboral. Entonces, la verdad, pues estamos en el peor de los mundos, porque no tengo ni de dónde sacarlas, ni me siento preparado para desarrollarlas internamente. Ya voy para allá. Muy bien. Digamos, algunos puntos a tener en cuenta. Algunos puntos a tener en cuenta para abordar el desarrollo de estas habilidades donde típicamente fallan las organizaciones. Por una parte, yo creo que hay un gran tema de entendimiento. Todo el mundo habla de revolución digital, todo el mundo habla del impacto que va a tener la tecnología en el mundo, pero en el fondo la gente no está aceptando que el rol del ser humano va a cambiar. Entonces, lo primero es entender que eso es una realidad y poder mapear de una manera muy clara qué es lo que se espera que hagan la nueva fuerza laboral para poder adaptarse a eso. Por otro lado, digamos que hay todo un tema de visión estratégica. Como les decía más o menos en la encuesta, en el slide anterior, el 90% de las empresas enfrentan brechas de habilidades digitales, pero solo el 4% ha alineado sus programas de capacitación con su agenda digital. Entonces, muchas veces lo que uno termina viendo es a las áreas de recursos humanos o a las áreas de capacitación trabajando por su lado de una manera muy desconectada de la estrategia del negocio. O sea, en el fondo, esto implica una función de recursos humanos mucho más activa, siendo un socio estratégico para el negocio, trabajando de la mano y pudiendo hacer, digamos que, un estimado muy detallado de cómo se vienen, digamos, las proyecciones de crecimiento, particularmente en qué tipo de roles, cuáles son las habilidades concretas que va a tener que desarrollar para que con eso las dos cosas puedan alinearse. Porque si no, terminamos haciendo capacitaciones por hacer capacitaciones y en el fondo, pues, eso no está generando mucho valor.
Digamos, otro de los puntos es tener una visión holística del problema. Si bien, digamos, el 50% más o menos de las empresas invierten en capacitación, realmente no se crea una visión futura. Y vuelve un poco al punto de reforzar el rol de la gestión humana y del área de capacitación en este tema. O sea, no solo es enfrentarme al hoy y entender los requerimientos del negocio hoy, sino con la planeación estratégica y con los retos que se vienen a futuro, poder irme anticipando a lo que voy a desarrollar y no tener que llegar en modo incendio a capacitar a la gente. Ahora, hay otro gran punto en términos de escala y de rango. Y digamos que las empresas fallan un poco porque se dirigen únicamente a la alta gerencia en los procesos de capacitación en este tema y realmente no están abordando a toda la fuerza laboral. Y finalmente hay todo un tema de mentalidades. Cerca del 33% de las empresas creen que las mentalidades son la principal barrera organizacional para adaptarse a la nueva cultura digital. Entonces, lo que termina pasando también con los programas de capacitaciones es que se enfocan simplemente en dar entrenamiento en unos conceptos muy técnicos, pero no se encargan en abordar la mentalidad subyacente que pueden tener las personas de cara a estos nuevos retos. Entonces, al final, si les pongo un ejemplo, una persona ya mayor que tiene que aprender a adaptarse a las nuevas tecnologías, yo me puedo sentar a enseñarle y a capacitarlo, pero en el fondo, si yo no abordo ese miedo más profundo que puede tener, ¿no? Y simplemente puede ser miedo de voy a perder el trabajo o puede ser miedo de, pues no, o sea, ya me siento viejo y no me siento con la fuerza de las energías para aprender. Si yo no conecto esas dos cosas, al final los esfuerzos que yo haga en capacitación no van a ser muy efectivos. Entonces, digamos, estos son 5 errores típicos que cometen las organizaciones en este tema y que es importante empezar a adaptar los procesos para poder desarrollar las habilidades que se requieren. Ahora, digamos que aquí yo estoy poniendo la carga mucho sobre el empleador o pues sobre las empresas. Lo cierto es que esto es una responsabilidad colectiva. Es una responsabilidad que… ¡Ay! ¡Ah! Se me fue la presentación. No, espérate. Ya. La tecnología. Digamos, por un lado está el gobierno, en donde es fundamental que generen los incentivos adecuados y, digamos, se enfoquen también en financiar algunos programas de capacitación que son importantes en este aspecto. Digamos, están también las instituciones educativas y las asociaciones con las industrias. Hay todo un esfuerzo por adaptar los currículos de aprendizaje para reflejar los nuevos requerimientos. Y pues en el fondo los mismos empleados, ¿no? Que tienen que ser conscientes y ser dueños de su carrera y saber que en este entorno cambiante tienen que comenzar a prepararse para poder estar adaptados a enfrentar los retos a los que se van a enfrentar cada día o van a ser en el fondo más obsoletos. Habiendo dicho esto, como se han dado cuenta, nosotros hacemos encuesta tras encuesta. Se hizo una encuesta recientemente a 1.500 altos ejecutivos y más del 50% igual sí piensa que el principal rol en este proceso de reentrenamiento está en ellos. Entonces es fácil quedarse uno diciendo que el problema no es mío y que el gobierno lo resuelva y que no, todos hagan parte del problema, que como les digo, no estoy diciendo que no sea así, pero en la medida en que ustedes como empresas sean conscientes del tema y empiecen a adaptar sus procesos y sus estrategias para poder adecuar la fuerza laboral de cara a los nuevos retos tecnológicos que se están viniendo, van a aumentar la probabilidad de ser exitosos. ¿Tiempo? Entonces, digamos que estos serán como
los principales mensajes que yo quería compartir con ustedes hoy, digamos, a manera de resumen, y ya te doy la palabra. Pues definitivamente la tecnología está cambiando la manera en que se trabaja y definitivamente se están requiriendo habilidades diferentes para ser exitosos. Entonces, si no nos anticipamos como empresas a desarrollar esas habilidades en nuestra gente, corremos el riesgo de perder vigencia, de volvernos obsoletos y de no montarnos en esa gran ola que, como les decía también, puede tener beneficios muy importantes en términos de productividad y en términos de generación de valor para el negocio. No sé la dinámica, preguntas, no sé. Sí. Pregunta, muy bien. María Carolina, ¿ustedes qué opinión tienen de la necesidad en Colombia de implantar lo más pronto posible los marcos nacionales de cualificación como una herramienta para armonizar el tema de formación y el tema de selección? No sé si ya ustedes han profundizado sobre esto como una buena práctica, que otros países de la OECD ya lo tienen y en Colombia vamos como muy atrasados. Si tienen ya ustedes algún concepto, alguna recomendación para acelerar ese proceso en Colombia de tener los marcos nacionales de cualificaciones. Marcos nacionales de cualificaciones, que va por niveles de los niveles ocupacionales que tienen las empresas. Mira que es un poco todavía en Colombia exótico ese tema y ya los países de la OECD lo tiene ya muy avanzado. Sobre ese tema puntual, digamos que no lo hemos estudiado a profundidad, pero lo que sí es claro es que todos estos temas de talento deben ir muy articulados desde el inicio, o sea, casi que desde que yo estoy buscando la gente para entrar a mi organización, yo tengo que tener un modelo de liderazgo y de competencias y de habilidades muy claramente articulado, trabajando muy de la mano con el negocio para entender qué es lo que va a ser, digamos, ese ADN de mi fuerza laboral. Entonces, eso va desde la manera en cómo yo los recluto, cuando los traigo, digamos, a la compañía, cómo los desarrollo, que es básicamente lo que estamos hablando ahorita, pero al mismo tiempo, cómo los evalúo, porque también a veces lo que ves es los procesos de evaluación desarticulados de lo que le estás pidiendo a la gente y de cómo los contrataste y cómo los estás desarrollando. Entonces, en el fondo, se vuelve casi que este tema de habilidades central al núcleo de lo que son los procesos de talento, y lo que tengo que asegurarme es que todas las patas se gestionan de la misma, digamos, de la misma manera y de una manera muy sincronizada para no terminar con un tema bien desarticulado. Tecnología disruptiva, el futuro de la fuerza laboral, y yo quiero invitar aquí al escenario a Francisco Javier Echeverri Incapié, es el Country Manager de Manpower Colombia, a Nini Johanna Díaz, la Business Process Manager de Rappi, y modera, es un gusto saludar a mi colega, periodista, subdirector y presentador del programa La Noche, a Jefferson Beltrán de NTN 24. Para ellos un aplauso, bienvenidos. Hola, sí. Juan, muchas gracias. Bueno, nos ha tocado finalizar esta jornada. Quiero agradecerles a los que están acá con nosotros. Han sido unas conferencias muy interesantes y vamos a cerrar con un tema que estoy seguro que también va a ser muy importante para todos los comerciantes que están acá, para cada una de las personas que hasta ahora siguen la señal vía streaming que está transmitiendo el canal RCN de este importante Foro Nexus 2018. Como lo planteaba Juan Eduardo, el tema que vamos a trabajar en estos 50 minutos con dos contertulios que traen unas historias y traen además unos reportes muy interesantes, es el que tiene que ver con las transformaciones laborales,
las transformaciones que ha tenido el mercado laboral a propósito de la economía digital, de la innovación tecnológica. El título es Tecnología Disruptiva y cuáles son esos retos que tiene la fuerza laboral. Por esa razón me acompaña Nini Johanna Díaz, ella es Business Process de Rappi. ¿Ustedes saben qué es Rappi? En Neiva no hay Rappi, ¿no? Nini, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, muy felices de estar acá acompañándolos. Hay muchas preguntas, Nini. También está Juan David Tuz, él es Country Manager de Manpower Colombia. Bienvenido. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. En realidad, pues yo vine en reemplazo de Javier Echeverry, que es el Country Manager. Yo soy el gerente de comunicaciones. Pues es un gusto estar aquí esta tarde. Muchas gracias. Bueno, Juan David, Nini, va a ser una conversación muy interesante. Voy a comenzar con Nini. Primero las mujeres, primero las damas. Nini, no partamos de lo consabido. Brevemente, explícale a este auditorio qué es Rappi y por qué Rappi ha cambiado el mercado laboral o por lo menos ha tenido un impacto en el mercado laboral colombiano. Bueno, Rappi es una plataforma digital que nace en 2015 con la misión de unir a usuarios con más de 50.000 productos y servicios de manera rápida y eficaz por toda Latinoamérica. Hoy en día estamos en 27 ciudades y 6 países. Juan David, ¿tu empresa exactamente a qué se dedica? ¿Cuál es el objeto? Bueno, Manpower Group es un conglomerado de 4 empresas. Nació en 1948 en la ciudad de Milwaukee, Estados Unidos. Allá se nació con un emprendimiento muy sencillo. Un par de abogados necesitaban quien les pasara máquina una apelación y encontraron que muchas señoras, incluidas sus esposas, tenían tiempo libre y escribían a máquina. Y así empezó lo que se llaman los servicios temporales. Con esa parte fue que se nació, pero en este momento cubrimos toda la gama de servicios y soluciones que tengan que ver con gestión del talento humano en 80 países del mundo. Somos más o menos 4 millones de empleados en el mundo. En Colombia estamos moviendo alrededor de 18.000 personas normalmente. Y bueno, pues crecemos y crecemos porque el talento humano siempre está ahí necesitando empleo y las empresas siempre están necesitando talento. Diego Molano, en esta charla magistral que nos dio esta mañana, él planteaba algo que de pronto lo podemos ver un poco distante, pero cada vez en Colombia estamos más cerca, y es que preferimos hacer compras de manera digital, y eso, de alguna manera, ustedes saben que tiene un efecto directo en la lógica en la cual se ha manejado el comercio en el último siglo. Es decir, planteaba Diego esta mañana que muchas empresas en los Estados Unidos y en otros países desarrollados se han visto en la obligación de cerrar sus sucursales porque las personas prefieren, por cuestiones de costos, comprar a través de Internet y no solamente porque les salga más barato, sino porque sencillamente son personas que no tienen tiempo y prefieren que estas compras sean de manera más rápida. Nini, de acuerdo a la experiencia de Rappi, ¿cuál ha sido el impacto tecnológico que ha tenido en el mercado laboral la llegada de Rappi al mercado? Bueno, Rappi es una plataforma que, justo como lo dices, hace de puente para unir a estas personas que tienen tiempo pero no dinero, con estas personas que necesitan su tiempo y tienen el dinero y prefieren invertir este tiempo con la familia, con los amigos, con la mascota o como más lo disfruten. Entonces, si ha sido una plataforma que quiere transformar la manera como comercializamos nuestros productos, pues servicios finalmente. ¿Cuáles son las principales características y cuáles son esas demandas que tiene Rappi en este momento para contratar personas, para que hagan parte de su fuerza laboral? Y me refiero específicamente a los que están contratados por la empresa. Bueno, estas personas, primero nuestro equipo es un equipo excepcional. Buscamos personas que tengan esta pasión por lo que hacen, que trabajen por el bien común. Son personas que se remangan para hacer lo necesario y se esfuerzan por los objetivos que tiene la empresa,
claramente somos muy jóvenes todos, y esta parte de ser millennial ha sido, yo creo que parte del éxito que ha tenido la compañía. Juan David, ese punto es bien interesante y tiene que ver con las demandas que tiene el mercado laboral en ese momento. Nini ha utilizado la palabra millennials. Sigo en esa secuencia de lo que han sido estas últimas conferencias el día de hoy, que las he seguido atentamente, y hablábamos de esa capacidad de aprender. O sea, ¿cuál es el profesional? ¿Cuáles son esas personas que está demandando el mercado laboral, teniendo en cuenta la innovación tecnológica y la economía digital? ¿Cuál es ese perfil de esos profesionales? ¿Es un perfil acorde a lo que están, a esos egresados que están saliendo de las universidades en Colombia? Bueno, vale la pena que hagamos una contextualización antes de eso. Y es, el tema de los millennials es un mito. Simple, pues me refiero a que la gente joven es gente joven a lo largo de todas las épocas. Cuando Neil Howe escribió el libro con su compañero, no recuerdo el nombre, creo que apellido Strauss, escribieron el libro que se llamaba Generaciones, llamaron millennials a la generación que llegó a la mayoría de edad en el año 2000, o sea, los nacidos del año 82 en adelante. Y eso, pues, en el libro aparece que se marca siempre en todas las generaciones las mismas características y algún hecho histórico. Entonces, por ejemplo, desde el siglo XVIII hicieron el estudio y en esa época las quejas sobre los jóvenes eran las mismas. Que se levanta tarde, que no me trata con respeto, que se va para el pueblo con los amigos a tomar cerveza y no me ayuda a ordeñar las vacas, cosas así. Pero a lo largo de los años siempre ha habido un hecho histórico que marca las generaciones, ¿verdad? Entonces siempre ha habido una guerra o alguna cosa que nos marca. En este momento nos está marcando muy especialmente es la disrupción tecnológica, el paso de lo análogo a lo digital. Entonces eso nos genera una brecha aparentemente más grande que en las generaciones anteriores, ¿sí? Entre la gente mayor y los jóvenes. Los millennials incluso, pues en lo que se dice de ellos, no les interesa ni les gusta la estabilidad. Sí les gusta. Nosotros incluso hemos hecho la encuesta. Y la Universidad de AFIT también hizo un estudio y dividió a los millennials en 4 grupos. No es lo mismo un joven millennial de extracción humilde a un joven millennial con dinero y que puede ir a mochilear el mundo y que el papá lo va a rescatar, ¿verdad? O sea, es muy distinto. Entonces ahí vemos que hay una especie de mitificación. Entonces el tema no es tanto la juventud en sí, sino la situación en la que estamos hoy, que es la disrupción tecnológica. Hay 4 macrofuerzas que mueven el mercado laboral, específicamente en Colombia la sentimos mucho. La primera de ellas es la parte demográfica. Por ejemplo, la gente se va donde hay trabajo. Estamos viendo, por ejemplo, Colombia llena de personas de Venezuela. De aquí de la zona cafetera, por ejemplo, la cantidad de gente que se ha ido a España y otros lugares a lo largo de los años, ¿verdad? O sea, siempre se van para allá. Está el tema de las decisiones que tomamos las personas. Nos gusta estudiar X carrera y no nos fijamos si tiene mercado o no, simplemente la estudiamos. O por moda, o porque nos la imponen en la casa, o porque en general pues nos pareció. En fin, ahí hay un problema que se forma después en el mercado laboral. Otro problema es que los negocios se hacen cada vez más sofisticados, entonces cambian las competencias y habilidades que se le piden a las personas, que eso es lo que tú preguntas exactamente. Y la 4ª macrofuerza es la revolución tecnológica que estamos viviendo. Los negocios cambian incluso su modelo de negocio, se tienen que vivir repensando. Y en el tema, por ejemplo, Rappi es uno de los casos de éxito. Y es muy bonito, de hecho es cliente de Manpower Group. Y ahí está el punto. La gestión humana no muere con la tecnología, sino que se transforma también. En ese caso, por ejemplo, estábamos hablando ahorita que hay servicios en los que se ha dañado la actitud de quienes prestan el servicio a través de plataformas tecnológicas. Sí, la queja que estábamos hablando ahora de ciertas plataformas. ¿Eso qué implica? Que las personas tenemos que ponernos en la actitud, o mejor dicho, cultivar nuestras habilidades, sobre todo blandas. Entonces no solamente es que estudiamos, cómo egresamos de la universidad, si nuestras notas son muy altas, en fin, sino si tenemos la capacidad de aprender, desaprender y reaprender continuamente. Nosotros le decimos eso learnability, a esa habilidad blanda de aprender y reaprender. Y eso es importantísimo. O sea, si yo le pido a usted en ese momento, por ejemplo, una recomendación para todos los comerciantes que están acá, para este auditorio, y que usted les diga, por ejemplo, qué tipo de personal deben contratar, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, por ejemplo, en la jornada de hoy, la importancia que tiene el comercio electrónico, la economía digital.
una de las competencias es esa, independientemente de que sea un profesional en cualquier materia, que tenga esa capacidad de aprender y desaprender. Eso es fundamental. Y sobre todo ¿Y qué es también, aprender y desaprender? o sea, por ejemplo, hay un dicho por ahí que se lo adjudican a Jorge Luis Borges, pero parece que es de alguien más, que es anónimo, y dice, cuando creí encontrar todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Eso nos está pasando a los profesionales. No sé si lo han llegado a sentir. Ustedes tienen un negocio que va a velocidad crucero desde hace muchos años y el modelo de negocio hay que replantearlo porque todo cambió, ¿verdad? Los casos que siempre le explican a uno son, por ejemplo, el de Blockbuster o el de Kodak. Esa es la explicación que se está volviendo cliché últimamente, ¿verdad? O sea, el negocio de la fotografía cambió. A mí me gusta mucho recordar, por ejemplo, el de la música. Todo el mundo esperaba diciembre para poner los 14 cañonazos, los discos de música tropical, ¿verdad? En este momento, pues ya no se venden los discos. Los cantantes tuvieron que volver a salir a hacer conciertos mucho más que antes porque no venden discos. Ahora lo que venden son canciones que arrastran detrás una cantidad de productos. Entonces les tocó aprender a manejar otras cosas, como por ejemplo, ritmos que sean pegajosos de una vez. Despacito es la canción que tienen como más ejemplificada en eso. Entonces ya, por ejemplo, tú no vendes tanto una canción, sino que vendes es un ringtone disfrazado de canción y que se puede volver famoso como canción, pero en el fondo es que se multiplique lo más posible en todas las plataformas. ¿Sí? O sea, eso cambia los negocios totalmente. Entonces estamos viendo que los profesionales que tenemos que encontrar son personas con capacidad de no quedarse con lo que aprendieron en una carrera o en lo que aprendieron por costumbre, sino que sean capaces de readaptarse continuamente a unos mercados que están cambiando tremendamente. Nini, el tema de los millennials es bien interesante y lo quiero asociar exactamente al mercado laboral, teniendo en cuenta la experiencia de Rappi. ¿Qué tan cierta es esta afirmación según la cual esas personas nacidas entre 1982 y el año 2000, o como las quieras categorizar, por ejemplo, con el catálogo, digamos, con el sticker de millennials, ¿tienen que las organizaciones tienen que adaptarse a ellos o ellos tienen que adaptarse a las organizaciones? ¿Los millennials de alguna forma exigen cambios organizacionales? ¿Cambios de prácticas? Yo creo que es 100% real. O sea, un trabajador millennial, por así decirlo, es muy diferente, trabaja a otro ritmo, tiene otra energía, por supuesto. O sea, me dices diferente, ¿qué es diferente? ¿Llega tarde? ¿No? Por ejemplo, en el caso particular de Rappi nos ocupamos más de los proyectos, determinar un proyecto, que del horario en el que cumplas este proyecto. Son mucho más, arriesgan de pronto un poco más porque pues tienen la capacidad de hacerlo. De pronto alguien que lleva, qué sé yo, 20, 30 años en la misma compañía no va a arriesgar o no puede arriesgar tanto como lo haría un millennial, pero sí creo que trabajamos a velocidades diferentes, yo creo. Juan David, ¿las organizaciones tienen que adaptarse a los millennials o viceversa? Bueno, como te digo, lo que cambia son los mercados. Lo que pasa es que incluso los mayores también tuvimos las mismas características, no nos gustaba el horario. Pues yo, por ejemplo, a los 30 años ya había tenido como 7 trabajos y trabajaba por resultados. O sea, es una cuestión que ahora se está volviendo se está generalizando, ¿sí? Entonces, pues lógicamente es una cuestión de percepciones. Pero en general están cambiando los negocios y los mercados, como les decía, por la revolución tecnológica. Esa conectividad, por ejemplo, que tenemos ahora, nos facilita trabajar desde cualquier parte y hacerlo por resultados sin cumplir horario, mucho más que antes. El teletrabajo es un experimento que nació en el año 72 en California, por un problema que hubo con el petróleo, sí, del oriente. Y se quiso ahorrar energía, pues ahorrar transporte, pero en ese tiempo acuérdense ustedes que los teléfonos eran de disco, las máquinas de escribir, lo demás era distinto. Pero si yo en este momento puedo trabajar sentado en un café con mi celular, o yo trabajo con el computador, con el wifi en todas partes, pues es muy diferente la situación. Entonces el mercado va cambiando y eso favorece que la gente joven pueda impulsar este cambio que es muy importante. Como Nini lo dice, pues el ritmo de la juventud es otro y los mayores pues tomamos un buen rato en acostumbrarnos a eso. Entonces ahí, como les digo, se siente como más profunda la brecha por el tema de la conectividad.
Juan David, y es muy difícil romper ese paradigma, porque yo voy a partir de la experiencia que tengo, y es que, digamos que dentro de las prácticas laborales que uno conoce, suelen estar ceñidas a los horarios, a un orden bastante exacto, y hay una nueva generación que ha venido entrando que es igual de brillante, puede ser igual de productiva o inclusive mucho más productiva sin esos parámetros. O sea, ¿qué tan difícil es que los jefes, los empresarios cambien ese paradigma mental y no lo vean como una amenaza para sus empresas? No ha sido fácil ver ese cambio, pues se va dando paulatinamente, pero uno todavía hay mucha gente basada pues en las teorías aquellas del modelo burocrático, Taylor, Fayol, el tema del horario, la visión incluso industrial. Pasa incluso a nivel de la selección del personal. O sea, cuando parte, por ejemplo, de la visión o del mindset industrial, es que las cosas sean estandarizadas. Esta botella de agua es igual a la otra botella de agua, al mismo tamaño, etcétera. Entonces, cuando buscan personal, también lo buscan así. Yo quiero una persona que sea más o menos de este tamaño, con ojos así. O sea, hay las características a veces que uno ve en las ofertas de empleo son muy pensadas a partir de la estandarización. ¿Sí? Entonces, fíjate que estamos hablando de un mindset que cubre no solamente el tema de los horarios, sino cómo seleccionamos lo que vamos a necesitar, por ejemplo, recurso humano. Todo buscando un uniforme o una homologación de las cosas. Entonces, pues lógicamente dejar atrás esa forma de pensar toma bastante tiempo, pero cada vez más el medio nos está obligando a hacerlo. Exactamente. Bueno, va a pasar a un segundo punto y ese es con Nini Johanna, que hace parte realmente de una empresa que es un caso de estudio, es un caso simbólico de Colombia, una empresa que está valorizada en $1 billón, ¿sí? Imagínense una empresa tecnológica, una innovación tecnológica valorada en $1 billón. Nini, otro de los puntos tiene que ver con las personas que llevan los pedidos que un usuario hace a través de la plataforma Rappi. Evidentemente, hay un impacto en la fuerza laboral porque son muchas personas que están recibiendo dinero, están recibiendo un salario, están recibiendo esa plata de servicio que uno cancela cuando utiliza la aplicación Rappi, pero es una relación laboral bastante particular, bastante distinta por utilizar un calificativo. ¿Qué le puedes explicar a ese auditorio sobre ese impacto en esos trabajadores que hoy viven de Rappi, pero no tienen ninguna relación con Rappi, no tienen ninguna relación laboral con Rappi, pero devengan su sustento, su salario, entre comillas, de una aplicación tecnológica? Bien, sí. Estas personas son como los usuarios internos de Rappi, por así decirlo. Los llamamos rapitenderos. Son personas que hacen su ingreso extra. La mayoría de ellos ya trabajan, tienen un trabajo normal y hacen su ingreso extra, o son estudiantes para pagar sus estudios, o son estas personas que necesitan, hay casos de pagar la operación de su hija, tomarse vacaciones y generan este ingreso extra a partir de la plataforma. Ellos se conectan y se desconectan cuando quieran hacerlo y su ingreso es el domicilio más la propina. Esa es la forma en que trabajan y es lo que se llama ahora mismo economía colaborativa y lo que nosotros estamos tratando de impulsar. Nini, obviamente tú representas a Rappi y lo llamas economía colaborativa. ¿Hasta dónde esa economía colaborativa no es informalidad? Y te lo pregunto sobre la base de que estas personas no tienen un seguro social, una EPS que la pague Rappi, no tienen unas cesantías, ¿no están en el campo de la informalidad todos ellos? Bueno, como te estaba diciendo, ellos se conectan cuando quieran, no hay subordinación, no hay horarios y ellos tampoco, Rappi tampoco es que los deje pues abandonados. Claramente tenemos todo un equipo que los apoya en caso de que cualquier siniestro pase o no solo
en cuestiones de accidentes, sino también, por ejemplo, en servicio al cliente, como ellos clientes de nosotros internos. Bueno, sé que no puedes de alguna forma hablar como vocera tampoco de Rappi porque eso hace parte de un análisis, pero Juan David, de pronto un poco más, usted con un poco más de libertad sobre este tema, ¿cómo cree usted que se puede fortalecer o cómo se puede proteger mejor el empleo en la economía digital? Y voy a poner dos ejemplos, el de Rappi, que lo deben conocer muchos de ustedes, que evidentemente, pues como lo explicó Nini, ellos no tienen una relación laboral con Rappi, pero son los encargados de llevar esos domicilios, pero no tienen ninguna, digamos, formalidad directa con Rappi. En el caso de Uber pasa algo muy parecido. Los conductores de Uber, ellos no están relacionados laboralmente con Uber y evidentemente una plataforma digital como Uber creó una nueva relación laboral. ¿Cómo se protege el empleo de cara a estas plataformas digitales? En el caso nuestro específico, parte de la negociación incluye eso. O sea, cuando se trata, por ejemplo, de personal a través nuestro, pues el empleador pasa a ser Manpower Group y Manpower Group sí tiene todas las garantías de ley. Pero en cada país la legislación es distinta. En la mayoría de los países uno ve que es mucho más flexible. La formalización laboral en Colombia pues tiene una cantidad de arandelas que no ves comúnmente en los demás lugares. Pero pues la ley es la ley. Entonces pues las plataformas digitales nacen como plataformas digitales, pero con el tiempo se va aprendiendo y se va asumiendo el hecho de que de todas maneras se trata de personas y tiene que haber un manejo debido para ello. Entonces es parte pues de lo que se va haciendo en campaña continuamente y de lo que se va acostumbrando en el medio y que la legislación va asimilando. Pero Juan David, en el caso, por ejemplo, de los domiciliarios, ¿no sería una desigualdad de competencia? Por ejemplo, una cadena de restaurantes que acuda a Rappi para garantizar o para responder a esos domicilios, ¿sí? Garantizar lo que piden los clientes, y por el otro lado el que no utilice Rappi sí tiene que meterse la mano al bolsillo, pagarle prestaciones al domiciliario. ¿Ahí no hay una falla en la competencia? Claro, es que esa es la disrupción, ahí es donde está el problema. Y precisamente es lo que se va asimilando legalmente. O sea, los negocios tienen que acostumbrarse a manejar la legislación del país en el que están. Eso pues toma, como te digo, un proceso. Pero en este momento se está hablando de uberización de la economía y de la economía colaborativa. Por ejemplo, los hoteles dicen lo mismo de casos Airbnb. como el Airbnb, ¿cierto? Sí, o sea, y eso está pasando y lógicamente vemos los choques y los golpes, incluso pues hay bastantes análisis sobre eso, hay uno muy bueno y muy interesante en el último libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda, por ejemplo. Ahí nosotros lo que vemos es que es parte de una evolución. No en todos los países la legislación va a ser igual, la legislación también refleja la cultura del país. Entonces, pues los negocios para funcionar en él tienen que asimilarlo. Como te digo, es una cuestión de proceso, de debate, de continuo manejo, pero en este momento están las dos posiciones y están encontradas. Y de todas maneras, pues toma un buen rato como para que ya entre a dirimir el Estado con, bueno, cuáles van a ser las condiciones para que funcione Uber, cómo va a ser entonces el asunto pues con el tema de los domiciliarios, cómo va a ser la cuestión hotelera. O sea, esa uberización, lógicamente, pues pasa por todo un proceso de encajar en la cultura jurídica del país. No, definitivamente es un tema muy interesante y seguramente en 50 minutos no lo vamos a evacuar totalmente, pero son esos tres emblemas, es Airbnb, es Uber y estamos poniendo de ejemplo hoy a Rappi, que está con nosotros Nini y Joana. Nini, de acuerdo con lo que le planteaba anteriormente, ¿cómo ha sido la experiencia de Rappi en ciudades como por ejemplo Bogotá? Los rapitenderos se llaman, no se llaman domiciliarios, se llaman rapitenderos. En la medida en que ustedes van penetrando en el mercado, mayor cantidad de supermercados, de establecimientos comerciales, ¿prefieren buscarlos a ustedes que contratar ellos mismos sus domiciliarios? Hay muchos que tienen sus domiciliarios en sí y Rappi lo que hace es subir las ventas con los mismos costos fijos que ya tenían. Hay otros
a diferencia que no tenían domicilios, como es el caso del Corral y Crepes and Waffles. Y Rappi les ha facilitado a los usuarios tener estos antojos que deli comerse una Corral un domingo tarde acostado y no podía porque el establecimiento no brindaba este servicio. ¿La ganancia de Rappi en qué está? Si el precio que uno paga por el domicilio lo recibe el rapitendero, es decir, el domiciliario en lenguaje mío, rapitendero en lenguaje tuyo, ¿en qué está la ganancia de Rappi entonces? La ganancia de Rappi surge de una comisión que le cobra Rappi al establecimiento de comercio. ¿Por cada venta? Por las ventas. Ok. Bueno, nos quedan ya 10 minutos. Voy a trabajar un tercer punto que también ha sido eje transversal de las charlas de este jueves, y es el que tiene que ver con la preparación de los trabajadores. Nini, el estudiante recibe los aprendizajes necesarios para manejar con destreza la herramienta tecnológica, pero las universidades están generando también ese conocimiento para que esa herramienta tecnológica sea rentable. O sea, muchos saben que existe Facebook, pero pocos saben cómo volverlo una herramienta rentable para ganar dinero. ¿Esa capacitación se está dando? A ver, la tecnología la tenemos que entender no como una competencia, sino más bien como esta herramienta que nos está ayudando a transformar las cosas. Por un lado, la tecnología no tiene muchas cosas que los seres humanos sí tenemos, como por ejemplo la resiliencia, la capacidad de equivocarnos. Por ejemplo, es un paradigma que la tecnología está hecha para no equivocarse, y en el caso de Rappi, nuestro éxito ha sido de que nos equivocamos una y otra vez. Entonces, más que aprovechar o sacarle un provecho económico a una herramienta tecnológica, lo que debemos pensar, o lo que Rappi piensa, es no ser un actor económico, sino un actor de transformación social, donde nosotros estamos siendo un puente para mejorar la calidad de vida de las personas y brindarle qué más que tiempo, que ahora mismo vale oro, a personas que lo quieren destinar para otras cosas. Juan David, frente a este punto en particular, y quiero concretarlo un poco más, realmente sí, hay una labor social, todas las empresas buscan una labor social y de eso se trata, pero evidentemente y es completamente legítimo que una empresa pues busque el lucro, busque la ganancia. Estos profesionales que están llegando a las empresas realmente llegan con las destrezas. En Colombia los profesionales tienen la destreza de también generar valor, generar riqueza a través de estas plataformas digitales, no solamente manejarla, sino también generar riqueza sobre estas. Bueno, la conciencia sobre la generación de valor normalmente uno no la ve, o la gente no es tan consciente de ellas hasta después de un tiempo cuando ya está trabajando. En las entrevistas que se les suele hacer a las personas recién egresadas, todavía la prioridad es, primero me coloco, después aprendo lo demás. Esto pues de todas maneras también lo pone uno a pensar en algo muy concreto, y es que las universidades, como les decía ahora, no es un tema industrial. La queja común de que la gente no viene lista de las universidades. Hombre, una universidad no es un lugar donde la gente la procesa ni sale lista. La universidad es un lugar donde aprenden a pensar con método, a investigar, a averiguar, a saber dónde preguntar qué, ¿sí? Incluso las universidades están, pues a nivel mundial, sobre todo lo ve uno, Harvard incluso, ya hay cursos gratuitos o de $100, cosas así, para estar continuamente aprendiendo cosas, y en todas partes ve uno que la gente está empezando a usar tutoriales más que aprender algo formal, ¿sí? Entonces hay que estar aprendiendo continuamente. La gente va aprendiendo durante todo su proceso de experiencia, de generación de experticia en un trabajo. Entonces, pues más allá de la cuestión de la universidad, en la que lógicamente salen todavía
pues con algunas inmadureces y con algunas desorientaciones, y que tampoco podemos generalizarlo. Aquí en Colombia es muy común que la gente ya salga trabajando y sea muy consciente de la generación de valor en ciertas poblaciones. Por ejemplo, Medellín tiene una contribución pues divertidamente cuestionable a la cultura colombiana, es la clase de 6 de la mañana, ¿verdad? Incluso alguna vez, yo trabajaba en una universidad en esa época, el rector propuso clases de 10 a 12 de la noche y de 4 a 6 de la mañana. Pues eso, entonces imagine usted el peligro de un operario que trabaja en el estudia esas horas y fuera de eso trabaja en el día y se quede dormido. O sea, ahí hay una cuestión de todas maneras en que Medellín, por ejemplo, ha sido ejemplo y es esa clase de 6, en la mayoría de lugares es a las 7. Entonces hay mucha gente que estudia en la mañana temprano, trabaja todo el día y en la noche vuelve a estudiar de 6 a 10 de la noche. Es muy común en Colombia. Ese tipo de persona tiene un proyecto claro de salir adelante y hay que apoyarlo mucho. Ese es el capital humano que estamos levantando. Más que, por ejemplo, como empresarios, quejarnos de que no vienen listos de la universidad, hay que apoyarlos para que estudien más, para que sigan empujando hacia adelante, porque al progresar ellos, progresamos nosotros. El capital humano de la empresa es lo que esas personas tienen en la cabeza y en las manos, no lo que se le ocurrió al gerente hoy, no lo que nos pareció, no, es un trabajo de gestión de humana, o sea, de gestión de impulsar el talento al potencial máximo que pueda tener. Entonces ahí es donde estamos nosotros haciendo ese tipo de campaña continuamente. No nos asustemos ante la dificultad de aprender, por ejemplo, ni ante la situación que vemos de que la gente viene muy tímida o viene muy poco preparada. Parte de la labor de la empresa es que ahí es donde de verdad la experiencia va moldeando a esa persona. Nini, ¿por qué una plataforma digital como Rappi es beneficiosa para un empresario, para un comerciante? ¿Cómo puede sustentar esa afirmación? Hay muchos emprendedores que nos han buscado, por así decirlo, o a los cuales nosotros hemos apoyado en sus emprendimientos. Traigo a colación el caso en Bogotá de Poke, por así decirlo. Es un restaurante que empezó en un garaje muy pequeño, nos buscó y ahora mismo tiene más o menos 4 cocinas ocultas con nosotros que trabajan únicamente para Rappi. O sea, explícanos eso. O sea, Poke es un restaurante. Poke es un restaurante. Y ellos tienen unas cocinas, no en locales comerciales, No. en casas comunes y corrientes. Sí. No pagan servicios públicos comerciales, es decir, se ahorran todo ese tipo de costos. Se ahorran unos costos, los costos de tener un mesero, los costos de tener tal vez un cajero, etcétera, etcétera. Y son lo que nosotros llamamos hoy en día modelos de dark kitchens y trabajan únicamente para Rappi. Este es un caso particular de restaurantes, pero aún así nos han buscado, por ejemplo, una lavandería nos buscó donde no estaba digitalizada, por así decirlo, y ya las empresas empiezan a ver la necesidad de tener o de ponerse en el mercado digital. Esta lavandería lo hizo muy sencillo, pues nos buscó y lo hizo muy sencillo a través de Rappi. Bueno, yo voy a abrir 3 preguntas porque me queda muy poco tiempo y sé que ustedes quieren preguntar muchas cosas porque en la preparación de esta charla duramos casi 40 minutos preguntándole muchas cosas a Nini y a Juan. Yo creo que 3 personas, ¿ya tenemos una edad? Sí. Adelante. Sí. Gracias. Mi nombre es Hernández Echeverry, Fenalco Antioquia. Mi pregunta es, y para todos los empresarios, cuando contratamos nuestros empleados, verificamos cómo está su pase de conducir, cuántas multas tiene, porque el comportamiento afuera de nuestra empresa es el mismo que adentro. Veo los Rappis haciendo todo tipo de infracciones, alcahueteado por nosotros mismos. Somos felices cuando el mensajero nos llega 30 minutos después con la pizza para que nos salga gratis. Corra, hágame la consignación. Todos somos responsables de eso. Entonces, más que pregunta, Rappi, ¿qué está haciendo por el talento humano y la buena contratación? Hola,
Como bien lo dice Hernando, la cultura ciudadana es un tema de todos. Rappi, por su parte, se encarga de capacitar y darle las herramientas necesarias a los rapitenderos para que tengan un comportamiento impecable en las calles. Sí trabajamos en eso, nos falta mucho por trabajar y por mejorar, por supuesto. Sí lo venimos haciendo y venimos trabajando con el gobierno, la Secretaría de Movilidad, para que estas situaciones mejoren. Venimos trabajando también en espacios para que ellos esperen los domicilios y no se vean aglomerados en las calles y no sea molesto para los ciudadanos. ¿Quién tiene otra pregunta? ¿Quién tiene el micrófono? Buenas tardes. Yo primero quiero felicitarte porque puedo sin temor a equivocarme decirte que eres una de las personas más jóvenes que están en este auditorio. Gracias. Y se necesita de mucha valentía y de mucha berraquera, voy a decirlo así en esos términos, estar ahí sentada, mucho coraje. Sé que emprender no es una tarea sencilla y digamos que eso tiene un mérito adicional. Yo entiendo que la dinámica de Rappi puede generar muchas discusiones alrededor de su ejercicio y creo que es un discurso interesante que nos lleva hacia el nuevo comercio y hacia los nuevos modelos de negocio. También creo que el emprendimiento y la idea de Rappi puede llevarnos a aprender, a todos, a los que tenemos hoy comercio y a los que vienen. Yo realmente veo muchas oportunidades en Rappi. Creo que el tema de la georreferenciación de oferta y demanda de los negocios y los mercados es una oportunidad muy grande que ustedes tienen. Y quiero preguntarte, teniendo en cuenta eso, ¿qué futuro tiene Rappi? Porque lo que estamos viviendo hoy ya es el presente. Ya estamos en un auditorio en donde muchas personas tenemos muchas posiciones alrededor de eso, pero en ese camino al futuro y en esa creación del nuevo comercio yo quiero preguntarte, ¿hacia dónde va Rappi ahora en Colombia? Bueno, muchísimas gracias. Sin ustedes, la generación anterior, no seríamos lo que somos ahora, por supuesto. Futuro de Rappi, wow. Ahora mismo le llegamos más o menos a 3 millones de personas en toda Latinoamérica. El potencial de mercado está entre 50 a 80 millones. No vamos ni por la mitad. No estamos ni cerquita a lo que queremos. Pero aquí el mensaje es, cuando tenemos un emprendimiento, cuando queremos sacar una idea adelante, recordemos que una idea vale 0 pesos. Lo importante es la ejecución, lo importante es tener un equipo que se va a remangar y va a trabajar hombro a hombro, donde no haya, y nosotros los colombianos somos muy buenos para eso, pero necesitamos quitarnos el techo que tenemos. No podemos dejar que nuestro sueño tenga un límite. Trabajar en Rappi ha sido un esfuerzo grande, no solo para mí, sino para todas las personas de nuestro equipo, porque no te puedes enamorar de tus ideas. Tus ideas, si no están sustentadas, y muchas ideas que inclusive yo he dicho han fracasado, y así es un emprendedor, y tenemos que tener esta capacidad de caernos y levantarnos, caernos y levantarnos. Esto yo creo que ha sido determinante para el éxito que ha tenido la compañía y es el mensaje que quiero dejar. Nosotros somos capaces con berraquera de sacar las cosas adelante y con el equipo adecuado de llevar los sueños hasta donde no los imaginamos. Entonces, el futuro… El futuro claramente no es lo que está pasando y no es lo que estamos viviendo. Queda mucho por delante
y vamos a estar innovando y cada vez vamos a estar cambiando y llevando los servicios que todos nuestros usuarios nos estén pidiendo. Una pregunta más, nos agotó el tiempo. No sé quién Hola, tenga el micrófono. bueno, mira, primero que todo, pues felicitarte, como dijo la otra niña, por tu juventud y por la berraquera que tienes para enfrentarte a este auditorio. Pero, como lo dices tú, el periodista, es para nosotros en el contexto de lo que vemos como empresarios, para nosotros hace parte de una economía informal, totalmente. Y yo lo traduzco como a un tema que pasa mucho en la costa y que vivimos y que le está haciendo muchísimo daño, y es el tema del mototaxismo a través de una plataforma. Y es muy parecido a lo que ella muestra lo que es este negocio, porque igual la gente no tiene ni prestaciones, ni devenga ningún tipo de salario, ni ninguna vinculación laboral. Entonces, la pregunta es, si el gobierno que regula tanto a los empresarios que estamos aquí con el tema del empleo, con el tema de todas las prestaciones que equivale pagarle a un trabajador, entonces, ¿cómo hace, por ejemplo, este tipo de empresas sin ir en contra de que haya derecho al emprendimiento? ¿Cómo hace ese tipo de empresas para sostenerse, para subsistir y que las organizaciones del Estado no te sancionen? O sea, es esa inquietud que me queda. Estamos trabajando, estas economías colaborativas, como lo llamamos ahora, son nuevas en Colombia y han existido por mucho tiempo. En Europa ya se vuelven de pronto un poco críticas porque la economía no permite que se gane tanto como, digamos, se pueden ganar en los países de Latinoamérica, pero sí está claro que hay que trabajar mucho junto con los gobiernos. Nosotros ahora mismo estamos en 6 países, entonces junto con los gobiernos de cada país para dejar los límites claros, ¿no? Y dejar de estar en un espacio gris que no lo hacemos intencionalmente y tampoco lo buscamos, pero sí estamos trabajando como de la mano para tener un espacio claro. Bueno, yo creo que cerramos con broche de oro esta jornada de hoy. En 50 minutos, como se los digo, no vamos a solucionar o no vamos a responder todas las preguntas. Este tipo de congresos sirven también para generar esas semillas de curiosidad, ¿no? Y creo que con esta última charla, con este último conversatorio, quiero agradecerle a Nini Joana, a Juan David, que nos han acompañado en este cierre que no era fácil, pero estoy seguro que fue muy importante para este auditorio que tenía mucha curiosidad sobre cómo funcionan estas plataformas digitales y el impacto en la fuerza laboral. Así es que muchas gracias a todos. Gracias. Lo dejo con Juan Eduardo ya para el cierre y bueno, mañana seguiremos con esto. Nini, muchas gracias. Muchas gracias a Jefferson y gracias a los invitados. 2 anuncios especiales para mañana, por favor. Muy importantes. El primero, no olviden sus escarapelas mañana para poder ingresar, porque como viene el presidente de la República, la seguridad de Palacio exige la escarapela para entrar, de lo contrario será imposible. Y la segunda, los buses están aquí a la salida en la plazoleta que nos llevarán al cóctel de esta noche. Mañana a las 8, no olviden los premios a la puntualidad para entregarlos mañana. Feliz noche para todos, muchas gracias.